Bueno, mis amigos, en Venezuela se ha abierto pues el gran debate, ¿no? O sea, con dos variables bien significativas. Una de ellas, el tema de la dolarización. Todo el mundo quiere dólares. Y por otro lado, el tema que está cada día cercano pues al 1 de mayo y que se ha convertido en una especie de trilladora en la discusión y el análisis político de quienes efectivamente hacen los aportes necesarios para tratar de buscar un punto de coincidencia con lo que ha de ocurrir en los próximos días, como lo que sería, pues, al fin y al cabo, por parte del Ejecutivo Nacional, el tema del llamado incremento salarial. Entonces, bueno, ese debate hoy está caliente, está muy activo, dinámico en las redes, en la cantidad pues, de medios del espectro radioeléctricos, entrevistas, e igualmente pues, ante el ciudadano de a pie que tampoco escapa pues, a esa voracidad como lo es sentir el peso de un salario de hace más de 4 años que efectivamente no permite respirar, no permite lo que llamamos a veces la luz al final del túnel, de ver que nuestra capacidad adquisitiva permita pues la adquisición de bienes y servicios y que nos den un respiro, para así decirlo, sobre todo a la generación como la mía, pero de la misma manera a las nuevas generaciones que quieren emprender proyectos, que quieren formar familias, quienes efectivamente están egresando de las llamadas alma mater, en este caso de las universidades. Entonces todo el mundo anda en un estado de expectativa en función de lo que pueda ocurrir a raíz pues del llamado anuncio hacia un nuevo salario mínimo. Pero, mis amigos, yo creo que también es importante hablarle a la gente por la llamada calle del medio, hablarle al ciudadano, pues, venezolano, al pueblo venezolano, decirle las cosas más allá, dirían algunos, sin anestesia, ¿ve? ¿Y qué es hablar sin anestesia? Bueno, chicos, que no podemos estar también sumergidos en unas posiciones altisonantes, por ejemplo, de sectores que participan en las llamadas discusiones para el tema de las mesas de trabajo y llegar a los puntos de coincidencia, a ver hasta dónde se puede, pues, efectivamente incrementar el salario. Y entonces vemos, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, el tema de los sectores sindicales, que muchos de ellos son personas que a lo largo pues, de los avatares, porque en la mayoría de los casos duran 20, 15, 30 años metidos en el mundo sindical, desde el primer día que llegan a sus empresas, comienzan pues a despertarse con el tema de la política y se meten a sindicalistas. Entonces eso a muchos los ha llevado a conocer otras fronteras, a estar de repente sentado en Ginebra en una convención de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, o en otros casos muchos se han preparado y más allá de haber sido, de ser obreros, han estudiado y se han convertido en economistas. Entonces estas personas, mis amigos, manejan efectivamente hasta dónde puede ser posible que en Venezuela, bueno, se logre eso que llamamos un aumento salarial que llene las expectativas y que termine dignificando la vida de la gente. Pero hay unas voces agoreras, voces que buscan, más allá de la diatriba política, es fortalecerse ellos ante las masas de seguidoras de los sindicatos donde están, y entonces hablan de ofertar, de plantear que van a pedir, no sé, 500, 400 dólares, 300 dólares de salario, que obviamente nadie lo niega. Podemos decir por la calle del medio que no los merecemos. Nosotros merecemos eso y más. Y sobre todo quienes hemos dedicado una vida, pues, que tenemos estudios de posgrado, de doctorado, que hemos avanzado durante años y hoy en día nos convertimos, pues, en adultos mayores, en mi caso, 70 años, pero que efectivamente también ese hecho de habernos preparado, de entender un poco la dinámica macroeconómica de un país, entender el tema de la econometría de un país, entender un poco el tema de las capacidades que tiene el gobierno venezolano de asumir tamaño compromiso. Yo creo que esto hay que verlo con la responsabilidad del caso. Y yo siempre he tomado en cuenta el tema de los 7 millones de empleados públicos que tiene el Estado venezolano. Es un Estado, voy a utilizar una palabra bastante longeva, paquidérmico, un Estado hipertrofiado, un Estado muy grande que no puede y no tiene la capacidad para seguir soportando el peso de ese tamaño como un elefante, pues por eso hablaba de lo paquidérmico. Entonces es importante, mis amigos, resaltar
que hay 7 millones, para redondearlo, de pensionados, entre pensionados y funcionarios públicos. Estamos hablando de unos 5 millones de pensionados, como es mi caso, y de unos 2,5 millones o 2 millones de funcionarios que dependen de las nóminas del Estado, que trabajan desde los ascensoristas, choferes, en los grandes ministerios, hasta los ministros y los que tienen cargos como economistas, como abogados, como médicos, dependiendo en el espacio público donde trabajan. Y eso llega hasta las alcaldías, que tienen unas nóminas igualmente bien significativas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, mis amigos? Que esos 7 millones de venezolanos, el Estado venezolano tiene todos los meses el compromiso de ahorrar, bueno, la responsabilidad con esas nóminas para que haya medianamente el pan nuestro de cada día en la mesa de los venezolanos. Pero nosotros tenemos que estar claros que 7 millones de personas, en unos momentos donde hay un país que su caja petrolera no viene en estos últimos años de una situación muy terrible, y también hay que decirlo, una situación de un país que producía 400, 500, 600 mil barriles, de los cuales Chevron se llevaba casi 300,000, y lo otro se vendía en un mercado a raíz de las llamadas sanciones, se vendía, y hay que decirlo también, con descuento, porque había que llevarlo por los caminos verdes para evitar que las navieras fuesen sancionadas por los Estados Unidos. Entonces todo eso llevaba a Venezuela a tener que casi regalar para medianamente recibir algunos ingresos por producto de la poca productividad petrolera de esos 600,000 barriles. Entonces se vendía con descuento. O sea, si un petróleo tenía en el mercado internacional, hoy muy volátil, con precios por encima de los $100, se vendía un petróleo, mis amigos, bueno, de $60, 65, se terminaba vendiendo en China o en Asia o en Singapur o en el Medio Oriente, en cualquier lado, se tenía que vender, pónganle ustedes, con un 30-40% de descuento. Porque era una compra a riesgo que hacían quienes invertían en un supertanquero petrolero, por poner un ejemplo. Entonces, estábamos regalando obligadamente el petróleo, porque ¿quién no los iba a comprar a raíz de tantas sanciones? Eso por un lado. Y por otro lado, no podías elevar tu capacidad productiva, porque de la misma manera, bueno, tienes una industria que fue abandonada pues a raíz de la etapa cuando las industrias petroleras salieron de Venezuela, el caso de Shell, el caso de ConocoPhillips, e igualmente Repsol, EMI, BP, cada una de las petroleras y las grandes multinacionales o transnacionales globales de la energía tuvieron que salir de Venezuela. Entonces, esos pozos quedaron, por lo menos 20,000 quedaron inhabilitados, se han puesto viejos, en estado de dureza, lo que está en el fondo de esos pozos, que son de vida útil y que perfectamente con las inversiones nuevas de las empresas que lleguen van a ser recuperables y van a empezar a producir mucho petróleo. Y bueno, y por otro lado, mis amigos, el no poder cambiar a tiempo, diríamos que bobinas, no poder cambiar a tiempo tuberías, válvulas, porque también parte de esos componentes para activar mucho de la industria petrolera venezolana, eso cuesta mucho dinero y había que comprarlo, y para comprarlo tú tenías que también dar muchas vueltas, muchas volteretas para poder adquirir algo en el mercado internacional y que la empresa no tuviese riesgo de sufrir las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Esa es una verdad. Y por eso es que las empresas petroleras le dicen a Trump, ahorita empezando enero, le dijeron, de 2026, le dijeron, nosotros podemos regresar a Venezuela, pero no estamos en Venezuela porque usted nos obligó a salir de Venezuela. Usted elimine las sanciones, apóyennos con el tema de la seguridad jurídica, y bueno, se va a lograr que nosotros regresemos a Venezuela. Eso es lo que se viene haciendo, mis amigos, a partir de este año de enero del 2026. Y efectivamente vemos los avances en la materia de ley de hidrocarburos, en la ley de minas con respecto al tema del oro y un conjunto de cosas en materia gasífera. Y eso es lo que ha dado pie para que se aceleren los tiempos y que las grandes petroleras ya nombradas, bueno, comiencen a intercambiar. Los grandes petroleros de Texas hayan venido acompañando al secretario de Energía de los Estados Unidos para visitar Venezuela, ver el estado de los campos petroleros y comenzar la inversión, la firma de contratos previos para poder venir a Venezuela.
Y eso es lo que va a ocurrir y está comenzando a darse los primeros pasos para que estas empresas vengan a Venezuela. Y entonces un país que cerró diciembre del 2025 con un poco menos de 1 millón de barriles, 900, creo que 50, y hoy por hoy está produciendo un poco más de 1.100.000, caminando pues y con estas inversiones poder llegar a la vuelta de unos meses a 1.300.000 barriles de petróleo diarios, entonces, y cerrar quizás en el 2000, a final del 31-12, cerrar pues que efectivamente cercano a 1.400.000 barriles sería diario. Eso sería lo ideal para ver nosotros esa luz al final del túnel. Digo, los ciudadanos venezolanos y el futuro de Venezuela en cuanto al tema de su crecimiento económico. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, mis amigos? Si nosotros podemos garantizar desde la venta de un poco más de 1 millón de barriles de petróleo diario que se está comercializando, que se está colocando en un mercado que tiene precios redondeando de $100, el Estado venezolano, mis amigos, pudiese estar contando con aproximadamente 700, 800 millones de dólares diarios que servirían para cubrir, bueno, el pago de un incremento salarial, por ejemplo, que se asemeje a $100. Y eso ya sería un salto cual y cuantitativo cuando lo comparamos con 22 centavos de dólar, que es el sueldo que tenemos, o en este caso 130 bolívares mensuales. Entonces, yo creo que sería bien importante, pero si no entendemos eso, de que el incremento no puede ir más allá de la capacidad que tiene el gobierno de pagar, de recaudar, y esa recaudación es petrodólares, y si logramos pues superar ese 1 millón de venta de barriles diario para poder recibir 1 millón de dólares diario, y eso nos pueda llevar a tener a final de año 8.000, 9.000 millones de dólares que entren a Venezuela, eso aseguraría a lo largo de lo que queda de este año, mis amigos, esa cantidad apenas de un poco más de 1 millón de dólares, de 1 millón de barriles diarios, eso aseguraría tener un ingreso ahorita para el 1 de mayo, a partir del 1 de mayo, de $100, que no es lo que deseamos, pero cuando usted compara ese hueco de 4 años oscuro de 130 bolívares, en este caso de 22, 27 centavos de dólar, yo creo que oye, no estamos alcanzando un pedacito de luna, pero sí comenzaría eso unido a un bono de guerra que transite en función de 180, de 190 dólares también, claro, obviamente cancelados en bolívares, para no originar pasivos laborales, estaríamos teniendo la posibilidad de mejorar la capacidad adquisitiva como venezolanos, poder comenzar a comprar más comida, poder comprar la posibilidad de comprar más bloques y más cemento para desarrollar nuestros proyectos en la casa cuando queremos ampliar algo. Y también comenzaría la banca pública al recibir del torrente financiero, gracias al haber eliminado las sanciones al Banco Central, comenzar Venezuela a recibir ese torrente financiero por sus arterias que van a permitir que la banca en Venezuela comience a hacer préstamos, abrir líneas crediticias tanto al ciudadano a la hora de ir a la adquisición de un apartamento con una mínima inicial, con un financiamiento. Eso va a comenzar a dinamizar, mis amigos, el mercado, porque habría crédito, porque habría, llamado a algunos dirían, lechugas verdes en los bancos para hacer los préstamos, pero también para que los empresarios puedan pedir préstamos a la banca, y de la misma manera para que también los empresarios puedan comprar dólares sin ser víctimas de los inescrupulosos que le quitan el ojo de una cara cuando le prestan $10.000 y quieren que tú le devuelvas $15.000 de regreso. Entonces esto va a cambiar en la ecuación y es lo que va a permitir, mis amigos, a partir, estoy convencido, y que para mí creo que el monto va a ser de entre 70 y 80 dólares el incremento que se va a tener, y que nos va a permitir respirar un poco. No es el ideal, pero nos va a permitir respirar un poco y avanzar hacia una nueva etapa que sería el último trimestre del año 2026
y ya subiendo también la producción petrolera, porque ya para julio, agosto ya serían muchas las empresas internacionales que estarían sacando petróleo, que estarían sacando gas y que estarían procesando mineral, en este caso oro, estaríamos recibiendo muchos más dólares que, que esos 7.000 millones, estaríamos engrosando un poco más y cuidado si no llegar a 10.000 millones de dólares para finalizar el año. Aparte y amén de 5.000 millones de dólares que estaban represados en el Fondo Monetario y que producto de las sanciones desde el año 2019 y que ya se autoriza para mandarlos al Banco Central de Venezuela. Entonces nosotros podemos tener un cierre económico increciendo con más dólares para darle más estabilidad a la posibilidad de la inversión, del crecimiento y que el Estado nos pueda dotar para el último trimestre de año de un segundo incremento salarial, que sea un poco más de que este que va a haber ahorita para el 1 de mayo, Dios mediante, y que podamos cerrar nosotros también en decir cada trabajador venezolano que vamos a tener unas utilidades, unos aguinaldos, por ejemplo en diciembre, con 4 meses de utilidades que se pagan en la administración pública, con 3 meses que se le pagan a los jubilados, ya es distinto a que te paguen 4 meses a razón de 22 centavos de dólar, que te paguen 4 meses a razón de 250, de 300 dólares. Entonces, eso es, mis amigos, la gran realidad que muchos no quieren decir y que hace falta hablarle al país con responsabilidad. ¿Hasta dónde se puede? Es como un hijo. Usted, su hijo, se está graduando de médico, de bachiller, de profesional, pero si usted le puede regalar es un vehículo módico, porque usted no le puede regalar efectivamente un Toyota Corolla, usted le puede regalar un vehículo no de 20.000 dólares, sino un vehículo de 3.000, 4.000 dólares usado, como regalo y reconocimiento a ese hijo. Él tiene que conformarse con eso, aunque merezca por haberse graduado en una profesión determinada. O que usted quiera regalarle a su novia y ella quiera un iPhone 17, 16 Pro Max y usted le diga, no, te tengo que regalar es un teléfono de gama media, un teléfono de 300 dólares. Entonces la gente tiene que ver cuál es su realidad estructural para poder empezar a entender el por qué Venezuela no puede inventar, dar a ese tono altisonante de 400, 500 dólares que ofrecen muchos demagogos sindicalistas, cuando la realidad es que se puede es hasta 100 dólares para navegar tranquilo a lo largo de estos meses y no tener que producir dinero inorgánico, no tener que activar la maquinita de producir moneda que no tiene respaldo y que la inflación, lo poco que nos lleguen a dar, se lo coma, producto de ese invento de aspirar a tener 300 y 400 o 250 dólares de incremento salarial. A la gente, mis amigos, hay que hablarle con mucha claridad y su amigo Marcanísimo es lo que trato de hacer cada día. Tenemos que despertar el estado de la conciencia. A pesar de que estemos afectados y sobre todo a la edad como la que tenemos, pero tenemos también que ser honestos y realistas y en un ejercicio de pedagogía financiera, de pedagogía económica, hablarle a la gente con el respeto que se merece, porque usted como ciudadano, como persona de un país como Venezuela, usted merece el respeto de cada uno de nosotros y basta de demagogias, de las voces agoreras que quieren mentir ofreciendo lo que no se puede dar. Gran abrazo y si te gusta este contenido, agradecería pues tu suscripción, tu like y que compartas el video. Saludos y que Dios me los bendiga.